Bien, pues buenas tardes a todos, a todas. Como dijo bien la doctora Gilda, bienvenidos a este espacio. Y el tema que nos toca hoy tratar con ustedes, los duelos por la pandemia con el COVID-19. Y pues de entrada mi profesión es de base médico cirujano general, orgullosamente otro, psicoterapeuta neurolingüístico y gestal y especialidad en tanatología en el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Tanatología en México, con certificación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues para empezar, todos en estos días estamos viviendo las condiciones de la pandemia, el cambio de nuestra vida, el adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas, de trabajar, de convivir con la familia en la casa. Y vaya, una serie de situaciones a las que nos vamos a exponer y que pues no siempre estábamos preparados, como comentaba hace rato con una amiguita, una compañerita de trabajo. Y bueno, aquí ustedes podrán estar leyendo que uno de los conceptos principales de la pandemia es esa resistencia que pudiéramos presentar ante las circunstancias que se nos obligan a vivir. ¿Cuándo habíamos vivido algo así? Dijeran los abuelos o las mamás. ¿Cuándo en la vida se había visto algo así? Pues nunca. Ahora sí que es la primera vez. Yo creo que todos nos estamos estrenando. Si ya no había cosas que estrenar en nuestra vida, hoy estamos estrenando una más. Un momento así, pero además a nivel mundial, no solamente a nivel de nuestro país, de nuestro estado, a nivel mundial, en el que, pues bueno, como decía, estamos obligados a grandes cambios y en muy poco tiempo, para lo cual nadie está preparado. Sobre la marcha estamos aprendiendo. Indudable es también las consecuencias emocionales que podemos tener. Sin embargo, aquí cabe mencionar que habrá gente que diga, qué padre en mi casa, trabajar, no salir, estar cómodo en mi sillón o en mi... Bueno, hay hasta quien en la cama, ¿no? Está ahí ahorita viendo y escuchando la conferencia. Hombre, qué comodidad. Y que también puede trabajar en esa forma. Habrá quien lo esté disfrutando. Sin embargo, no podemos estar demasiado tiempo, porque los seres estamos acostumbrados a la actividad. Y además, tener que relacionarnos con los familiares en casa permanentemente no resulta tan fácil. De por sí con la pareja pudiera ser todo un reto. Aparte, si tenemos allá los hijos, entre adultos, jóvenes, adolescentes, es todo un reto este momento. Pero precisamente para eso este tema, para darnos algunos tips, primero entender el contexto y después algunos tips y al final una pequeña técnica de autoayuda. Uno de los hechos que está cambiando todo es la velocidad y la forma con la que los cambios se nos están dando. Y además con la que estamos perdiendo a nuestros seres queridos, nuestra salud, nuestra libertad, los hábitos, buenos hábitos que teníamos desde levantarte temprano, salir a trabajar, ver a tus compañeros, hacer tu chamba, regresar en la tarde, vaya, todas esas cosas que eran lo cotidiano y que tal vez por ser cotidiano nos acostumbramos a ello. O sea, no valoramos la importancia de lo que significa el poder llegar a la casa con una sonrisa, con una bolsa de pan, o llegar a la casa y ven, siéntate a comer, o si es el caso de que hay hombres que son los que se encargan de la casa, ¿no? Son muy buenos amos de casa, y fueron a preparar o compraron, y llega la compañera de vida y compañera de trabajo, y ven, siéntate, vamos a comer. Todo eso ha cambiado radicalmente. Y bueno, ¿qué es un duelo? La palabra duelo significa pérdida. El duelo es un proceso psicológico. Quiere decir que es un proceso que se va a dar en la mente, en el cuerpo y en el alma. De hecho, el estado de ánimo, la palabra ánimo viene del latín animus, que significa el alma.
Yo a mis pacientes les digo, a mis pacientes psicoterapéuticos, les digo, pues tu enfermedad no es enfermedad, es una alteración de tu alma. Y lo que vamos a sanar es tu alma a través del entendimiento de tu mente. Para sanar tu corazón, sanar tu mente y te integres y te hagas responsable de tu vida. Este proceso generalmente se da por una pérdida, por una ausencia, por una muerte o por un abandono. Cada uno de nosotros en la vida hemos experimentado algo. La pérdida de un trabajo, la pérdida ahorita de nuestra libertad, la pérdida de nuestros buenos hábitos. Comentaba el otro día con una amiga, dices que es terrible, como todo lo tengo en mi oficina, pues nada más me traje lo básico, ¿no? Y de repente me doy cuenta que no tengo la pluma con la que me acomodo, no tengo mi engrapadora, no tengo mi calculadorcita, mi crayón preferido, bueno, la foto de mi perro. Algo que para ti era un hábito y era maravilloso, ese ambiente físico de trabajo, que no te lo pudiste traer a tu casa, trajiste lo más básico. Y en ocasiones no puedes regresar a las oficinas por seguridad y salud. Una pérdida. Una ausencia porque imagínense las personas que acompañan a un familiar con COVID al hospital. No se pueden despedir de él, solo saben que lo entregan y muchas veces no lo vuelven a ver. Porque una vez que está internado no lo pueden ver. Se muere, no se pueden despedir de él. Se los entregan en una bolsa y dentro de una caja de muertos sellada. No se pueden despedir de él. Se lo llevan al horno porque ya ni siquiera hay chance de velarlo y no se pueden despedir de él. Simplemente cuando ya te lo regresan en una urnita, en ese momento, lo único que vas a percibir es que todavía viene calientito. Y ese será un momento de pérdida y ausencia terrible. O un abandono. Alguna vez todos hemos sido abandonados por alguien o por algo en un momento. Todo esto genera un proceso, un paso a paso. También es diferente porque para cada uno de ustedes y para mí, el manejo del duelo, el proceso del duelo es diferente. Porque hay diferentes síntomas, emociones, rasgos físicos, y esto se debe cada quien, de acuerdo a su propia experiencia personal, y que eran los psicólogos tradicionales, de acuerdo a su historia personal, definirá la calidad y la cantidad de sus conductas. ¿Cuál es el contexto del hoy por hoy del duelo? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Para los que se estén integrando y los que me están escuchando, al final daremos un espacio de preguntas y respuestas. Les agradeceré, cada quien abra su espacio de chat en el Zoom. A lo mejor vayan escribiendo sus preguntas, por si algo dices, ay, quiero preguntar esto, pues resulta que después ya no te acordaste, a lo mejor vele ahorrando tiempo de memoria y puedes ir escribiendo en tu propio chat la pregunta que te gustaría hacer y al final estaremos revisándolas o escuchando de viva voz de ustedes estas preguntas. Bien, continúo, muchas gracias. El duelo se da no solo por la muerte de alguien, sino con cada experiencia en donde se interrumpe de manera temporal o definitivamente algo. En este momento todos estamos experimentando una pérdida temporal, una interrupción temporal de nuestro trabajo, de nuestra salida a la calle, de estar confinados, de ir a tomarse un café. Le decía yo hoy en la mañana a un paciente joven, es que no sé qué hacer con mi novia, doctor, no nos podemos ver, no nos podemos besar. Y pues hoy en la tarde nos vamos a reunir, pero no sé qué hacer. Digo, pues sé creativo. El único café a donde te puedes ir hoy en Toluca o en la Meca Meca o en donde esté es en el Oxxo. Y no le estoy haciendo publicidad, no tengo ninguna liga con esta empresa. Vas al Oxxo, te sacas 2 cafecitos, te subes a tu carro, a tu moto o a tus 2 patas y órale, un café tú y un café yo. Nos tomamos un cafecito. Es una manera de poder convivir limitadamente, que en estricta teoría no deberíamos de salir. A lo mejor le podemos pedir a los Uber Eats que nos traiga algo a casa y lo compartimos. En el sentido de las gentes que ya rebasamos
la edad de los 50 años en adelante, pues pídanse algo de comer y compártanlo a través de este medio con otra persona en la otra pantalla, para seguridad de todo. La experiencia emocional de enfrentarse a una pérdida es lo que llamamos elaborar el duelo. En la medida que tú percibes, sufres o padeces un duelo, una pérdida, esto te lleva a cubrir una necesidad, la necesidad de adaptarte a esa nueva vida que tienes cuando hoy se fue. En alguna ocasión, justo en el momento en que un amigo ingeniero murió, se llamaba Víctor, en ese momento que me dice su esposa, ¿ya murió? Ella lo tenía en sus brazos. Le digo, sí, ya descansó, no murió, ya descansó. Ya fue a conocer al Señor de manera personal. En ese momento ella se acerca a mí, me abraza y me dice, es que, ¿qué voy a hacer, doctor, a partir de ahora? Entonces suavemente la volteé, la dirigí hacia el cadáver del marido y con mucho cariño y respeto le dije, a partir de este momento aprende a vivir sin él. Pero hazlo de tal manera que ahí donde quiera que esté, siendo orgulloso y seguro de que pudo haber partido dejando a la mejor persona, a la más responsable del frente de su familia. Así es que eso es lo que creo que tienes que hacer. Se me quedó bien, dice, sí, ¿verdad? Digo, pues sí, llora lo que tengas que llorar, pero a partir de este momento aprende a vivir sin él y hay que adaptarse. Ahora esto necesita tiempo. Habrá ocasiones en que hasta puedes decir, bueno, qué bueno que ahorita no está, porque no está siendo testigo de estos problemas. O qué bueno que no está porque tengo la libertad de hacer lo que se me dé la gana. O habrá momentos en que digas, ay, cómo te extraño. Como cantaba aquel que se murió Elizalde, ¿no? Cómo te extraño. Bueno, retomando, y muchas gracias por el aviso, retomando, el proceso del duelo puede tener etapas. Y estas etapas, según la mamá de la tanatología, que era Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, en primer lugar dijo que las primeras etapas se caracterizan por la negación. Cuando alguien te dice, oye, ya perdiste esto, oye, ya se murió fulano, oye, ya, tu duelo, en ese momento generalmente dices, no, no es cierto, díganme que no es cierto, no es posible, ¿por qué me pasa a mí? Miles de formas, porque hay miles de gentes, para vivir sus etapas de duelo. Y cada una de ellas, como ustedes y yo, lo habremos de vivir de una manera personal. La etapa de negación nos sirve para no volvernos locos, para que el cuerpo psicológico no reviente y nos permita aislarnos un poquito de esa realidad que no queremos aceptar en ese momento. Si lo llevamos al extremo, se convierte en un duelo enfermizo, un duelo patológico. Si normalmente lo vivimos, sea cual sea la causa de nuestro duelo, entonces pasamos al momento de ira o de enojo, en donde mucha gente puede hasta enojarse con la deidad. Ay, Dios, es que porque a mí, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tienes aquí encerrado? Cuando hay tanto maleante allá afuera, a esos les debería de dar el coronavirus y no a los que estamos aquí encerrados cuidándonos, o a los que están dando su vida y poniéndole en peligro por atender enfermeras, médicos, doctores, doctoras, la gente de limpieza, la gente administrativa que trabaja en el hospital, que también se contamina. O sea, ¿por qué a estos malandros que andan robando, que andan lucrando con los certificados de defunción, a todo eso que oímos en las noticias, que yo ya casi no escucho noticias, se vuelve psicosis? Nos enojamos con Dios por esta condición, nos enojamos con nosotros tal vez, porque habrá quien no tuvo alguna previsión económica, les redujeron el sueldo y hoy están muy, muy afectados. Entonces, imagínense. La siguiente etapa estaríamos hablando de la negociación. En esta negociación generalmente lo hacemos con la deidad.
Le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de salir adelante o de evitar este momento difícil o de salir de este momento difícil y le hacemos algún tipo de promesas, las cuales generalmente no se cumplen. Generalmente no las cumplimos, solo las ofrecemos. No puede ser necesariamente con la deidad, puede ser también con nuestro jefe, con nuestra jefa, con nuestra compañera de vida, con los hijos, con los amigos, con toda la gente con la que tenemos algún vínculo. De ahí pasamos a una etapa de tristeza profunda, que es la depresión. En esta etapa es normalmente cuando aparecen los síntomas, los dolores de cabeza, el insomnio, la ansiedad, la angustia, la desesperación, la hipertensión arterial. Si tenían diabetes, les sube el azúcar. Si tenían presión, les sube la presión. Si tenían migraña, se vuelve insoportable la migraña. Si eran alérgicos o asmáticos, se ponen mal. No les hace ya tan bien el medicamento. Son reacciones del cuerpo ante el estrés, porque es lo que más genera. El estrés de estar encerrados, de tener hábitos cambiados, de tener pérdidas o la muerte de un ser querido o un amigo. Después de un cierto periodo, y repito que en cada persona es totalmente diferente, en cada persona el proceso de duelo es individual. La siguiente etapa sería la depresión. Se puede dar inmediatamente o después de la pérdida. En cada uno de ustedes y de mí es diferente. Esta depresión se caracteriza por la tristeza profunda, como ya dije, la sintomatología que llamamos los médicos psicosomática, o incluso aquí es donde pudiera existir dos cosas graves: intento de suicidio o lo que se llama apoptosis. Es el mecanismo a través del cual las células se autoprograman para destruirse y la persona termina muriendo. De origen mental. Por ahí chequenle, apoptosis. Es un mecanismo que se da a nivel intracelular en donde se desencadena el dejar de vivir. Alguna vez escucharon los abuelitos que, no, yo sin tu abuelita me muero, y al año siguiente, pum, el abuelo se muere, o la abuela. No, no puedo vivir sin ella, y dicho y hecho lo cumple. Decía Paul Václavic en su libro El arte de amargarse la vida, las profecías autocumplidas. Después de este periodo viene un periodo de aceptación y de gran aprendizaje. Y a partir de aquí cambia la vida para todos, porque hemos aceptado el duelo, hemos vivido este aprendizaje y estamos retomando todo ello. La mejor herramienta que puede haber en un proceso de duelo es lo que se conoce como resiliencia, que es la gran capacidad de las personas que desarrollan ellas mismas para poder vivir una pérdida o una situación grave. Y esto pudiera ser el tema de una próxima plática, la resiliencia. Si ven en las redes, hoy está de moda hablar también de resiliencia. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pérdidas por la pandemia? En primer lugar, la salud. Oye, pero no estoy enfermo. El hecho de que te hayas tenido que ir encerrada a tu casa ya te pone en un estado de neurosis. A menos que seas de esos del arte de ser flojo. Cuando era yo un adolescente de 15 años, en el metro Insurgentes, los que conocen ahí, es una gran glorieta, había una librería pequeñita del Fondo de Cultura Económica. Y había un libro ahí que a mí me fascinó, pero nunca lo compré. Se llamaba El arte de ser flojote. Me voy a limitar a no decir la palabrota, pero entiéndanlo en mexicano. A alguien que es muy flojo se le llama James Bond o algo así. En la salud personal te afecta desde que empiezas a cambiar tus hábitos y te resistes a ello. Porque el que es del arte de este que estoy hablando, del James Bond, no, hombre, le cae pero como anillo al dedo. El segundo cambio o pérdida es en el trabajo. Dejo de ir a mi rutina de salir de casa, de ir a laborar, de estar en mi escritorio o de hacer lo que yo hago. Imagínense los choferes.
los que trabajan con nosotros en la universidad, que andan para arriba y para abajo y ven por esto y ven por aquello y tráete acá y trae allá, o que andan contrayendo a los muchachos en el otro bus. Resulta que tienes que estar encerrado cuando estás acostumbrado a andar en la calle. Estar en tu casa y con tu mujer se vuelve un momento de neurosis. También en lo económico, porque todo se encarece, no tenemos libertad de hacer muchas cosas, de disfrutar de un cine, de tomar un café. En muchos lugares te tienes que abstener, tienes que entrar uno solo. Bueno, los que sabemos respetar estas condiciones, ¿no? Traer el cubrebocas de manera permanente, y hay quien justifica su poca inteligencia. Es que me molesta, es que me ahogo, es que me empieza a molestar y traigo orejas de burro. Ya las traías antes, lo que pasa es que ahora es más evidente. En lo económico nos afecta y nos va a afectar más todavía, ¿eh? Y esto no pretendo decirlo de mala onda, sino que tenemos que prepararnos cuando ya todo vuelva a la normalidad. Según me he escuchado, se han perdido más de 1.200.000 empleos. Esto va a generar alteraciones en el Producto Interno Bruto, va a generar alteraciones en la economía del país, en el gobierno. Y bueno, no estábamos preparados para ello. Habrá que tener una forma de ahorrar, de mantenernos con nivel bajo de gasto, porque vienen etapas todavía más difíciles en cuanto a lo económico. Entonces, hay que prevenir y por favor cuidemos nuestro trabajo. Es bien importante cuidar nuestro trabajo, hoy más que nunca. Siguiente punto o pérdida en lo social. En lo social empezamos a deslindarnos obligadamente de nuestros amigos, compañeros, de nuestra pareja. Y bueno, ¿por qué no mencionarlo? Los que tengan amante, hasta del amante. Porque si de por sí no la podían ver, pues a menos. Antes tenías justificación de, oye, es que voy a una encomienda de la universidad, sí, ¿cómo no? Ahora, ¿cuál encomienda y cuál universidad? O sea, no tienes ni para dónde. Entonces, ahí hay otro tipo de pérdida. Y por último, en lo espiritual, porque a nivel de tus creencias, probablemente empiezas a tener tus dudas, ¿no? Decía un pastor, a la iglesia que yo asisto con mi esposa, Pastor Javier, decía, tenemos que estar muy atentos porque ante tanta pérdida, el enemigo puede aprovechar para vendernos la idea de, pues ya ves, mira, tu Dios, ¿no? Que tanto te quería, mira todo lo que te está pasando y no te protege. Discúlpeme, no es así. El diablo nada más nos da ideas y a veces la compramos. Interesante es, seas creyente o no seas creyente, que tus pensamientos negativos nunca te acompañen, al contrario, que sean tus pensamientos positivos los que siempre estén. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de cómo nos afecta la pandemia, perdón? Me permití tomar una de las técnicas de psicoterapia, que es muy conocida por psicólogos, que se llama CASIC, de las siglas conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognitivo. En cada una de estas áreas nos estamos viendo afectados por la cuarentena y por la pandemia. Vamos a explorar cada una de ellas. Yo aquí les invito a que conforme me escuchen, cada uno de ustedes haga una especie de autoevaluación e imagínense lo que sí puedes estar viviendo o lo que no. Empezamos con lo conductual. La pregunta para ustedes y para mí es, en este momento de cuarentena, de pérdidas, de cambios, ¿cuáles son tus excesos? ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Cuáles son las conductas clave y áreas de capacidad o incapacidad en este tu momento presente, en el aquí y ahora de hoy, de tu vida en cuarentena? Y con todo lo que esto significa del confinamiento. A ver, vamos a darnos unos segunditos, cada uno de ustedes, pregúntense cómo yo estoy respondiendo con capacidad o con incapacidad y cuál es mi conducta ante el confinamiento y todas sus consecuencias. Bien,
Continúo. En el área afectiva, ¿cuál es o cuáles son tus sentimientos ante esta situación? ¿Y cuáles son los significados que tiene para ti el estar viviendo en confinamiento con las pérdidas que anteriormente ya mencioné? ¿Cuáles son tus significados? Acuérdate que los sentimientos son los significados que las personas damos a las circunstancias o a las condiciones de vida que en este momento estamos viviendo o que hemos vivido. Siguiente pregunta en el área afectiva. ¿Cómo estás actuando? ¿Eres congruente o eres incongruente a tus deseos y necesidades? A veces a mis pacientes les digo, bueno, lo que estás viviendo y quieres es una necesidad o se ha convertido en una necedad. Que las necesidades las convertimos en necedades ante conductas no nutricias, ante conductas neuróticas. Un ejemplo de una conducta neurótica, la de las parejas. No, pues es que si me deja me mata. Yo si no vienes conmigo, entonces mejor no voy al cine. Si no me acompañas, entonces no voy a la fiesta. O sea, no dependa tu vida de mí. Conductas neuróticas. Y muchos otros ejemplos que ustedes seguramente podrán recordar en este momento. Tercera pregunta, ¿cómo estás expresando lo que piensas y sientes ante el confinamiento? ¿Cómo te expresas? ¿Con qué palabras hablas? Porque a lo mejor en la intimidad de nuestro hogar nos damos la libertad de utilizar el lenguaje coloquial. Lo interesante es saber con qué tono de voz lo estás utilizando, porque esa es la diferencia que hace la diferencia, el tono de voz. ¿Cómo expresas lo que piensas y sientes ante este confinamiento, las pérdidas? Última pregunta del área afectiva. ¿Cómo manipulas y a quién manipulas ante este momento de dificultad? Y aquí es donde hay que ser muy honestos. La persona que ama no manipula. El que manipula está abusando del amor que le tiene el que le ama. Ahí les dejo ese pensamiento. Siguiente área que necesitamos explorar, lo somático. ¿Cuáles son las sensaciones o síntomas y también los signos? Recuerden que síntomas es lo que sientes y signos es lo que se puede ver, se puede tocar, se puede medir. ¿Cuáles son las sensaciones, síntomas y signos que puedes estar presentando ante el confinamiento? ¿Cómo está funcionando tu cuerpo? ¿Se ha alterado? ¿Se ha mejorado? ¿Has aumentado de peso? Porque ante el encierro y la gran tentación del refrigerador, en la casa nos la pasamos dando vueltas a la cocina. Estamos trabajando, pero a lo mejor estamos aumentando de peso porque comemos por ansiedad, nos puede dar por comer más de lo normal. Eso es normal, ¿eh? Solo cuiden de pues, no exagerar, acuérdense que los excesos pueden causar daño. ¿Qué enfermedades se están relacionando en este momento porque ya las tenía o porque las puedo llegar a desarrollar con esta situación de encierro, de ansiedad, de enojo? ¿Cuál es tu ansiedad? O sea, ¿qué pensamientos y qué síntomas estás percibiendo? Decía papá Freud, como dice nuestro gran amigo Enrique Rendón, papá Freud, que tus pensamientos, que son los que inician todo, tú los elijas. Entonces elija los mejores y haz a un lado los que no te ayudan y son negativos. La ansiedad es esa sensación de inquietud, de nervios, de estrés que no tiene control. Y la angustia es la sensación e idea de estar atrapados, de estar acorralados, la angustia. ¿Qué síntomas tienes predominantemente en tu presente angustia? Si alguno de ustedes dice, no, yo pues nada de eso, hombre, lo felicito. Anótese en el arte de ser James Bond. Interpersonal. El área
donde cómo me relaciono o me relacionaba con los demás, mi trabajo, mis compañeros, las gentes con las que acostumbro ir en el camión o a los que les echo el ride en el carro, a los que saludo cuando entro a trabajar, de los que me despido cuando regreso a casa, o los que llevo cuando llego a casa, etcétera. ¿Cómo está actualmente la cantidad, frecuencia y calidad de tus relaciones sociales? En primer lugar, con tu familia. ¿Cómo está con tus amigos? Ok, no puedo salir, pero puedes hacer una videollamada. WhatsApp se modificó para que hagamos videollamadas en grupo. Estas herramientas como el Zoom, como el Duo y muchas otras más han venido a facilitarnos la vida. Entonces, aprovechémosla para no perder nuestras redes sociales, pero que tu red social no sea una letra muerta en un teléfono, que sea una imagen, una voz que escuchas, que puedes ver cómo levanta la ceja, cómo se ríe y cómo llora, que lo puedas ver por lo menos si no lo puedes percibir en vivo y a todo color, pero puedes verlo a través de una imagen. ¿Cómo están tus relaciones con tus vecinos ahora que diario los ves y hasta te das cuenta de, ah, mira, el vecino no había visto, porque pues ahora estamos ahí de metiches, ¿no? Viendo a los vecinos y enterándonos de sus vidas? Y algunos dirán, no, pues qué padre estar encerrados, mira, la vecina le gusta hacer ejercicio y baila bien bonito, y el vecino, que es un hombre joven, guapo, sale a podar sus árboles en camiseta, y mira qué brazotes, no, hombre, hasta me dan ganas de llevarle un vaso de agua, diría alguna persona, ¿no? ¿Cómo están tus relaciones en tu trabajo? Porque ahora tu trabajo no es en tu oficina, es a través de estos medios. Y eso no significa que no siga siendo profesional, que no siga siendo cálido, que no siga siendo eficiente, como lo has hecho. Solo es adaptarnos a las nuevas formas. Y por último, aunque alguien a lo mejor me va a repelar, ¿por qué nos dejaste hasta el final? La pareja. ¿Cómo estás llevando a cabo tu vida con tu pareja en este momento de confinamiento? Habrá quien diga, no, hombre, bendito Dios, pues todo el día caen en... Uy, uy, uy. A lo mejor son parejas, imagínense unos recién casados y confinados, y los dos tienen empleo y confinados, pues a lo mejor les está yendo muy bien. El problema es cuando pasen los 9 meses, a ver cómo les va. En el área cognitiva, para finalizar esta parte del cacique, ¿cuáles son las imágenes mentales que estás teniendo en relación? Esto dentro del contexto de estar encerrados, acuérdense. ¿Cuáles son tus imágenes mentales debido a tus metas? ¿Son positivas? ¿Son deseos? ¿Son angustia? ¿Preocupación por lo que no se logró, por lo que quedó pendiente, por lo que sí será? ¿Cuáles son tus metas? Siguiente espacio. ¿Cuáles son tus recuerdos de lo vivido anterior, cuando antes podías salir a la hora que se te diera la gana? A la tienda, al trabajo, al cine, a la casa, a la visita. A lo que hoy no podemos hacer con libertad en nuestra vida social. ¿Qué pasó con tus aspiraciones o está pasando con tus aspiraciones y deseos? En este punto me quiero detener para pensar en los que hoy están en cuarentena, pero obligatoria porque presentaron síntomas de COVID o presentaron prueba positiva, no están graves, pero están obligados a estar en su casa, incluso con un tanque de oxígeno, no con un respirador. ¿Qué pasó con esas aspiraciones y deseos? Pues yo les quiero, si alguno de ellos me escuchara o me escuchase, te quiero decir, no te preocupes, no te preocupes, estás en tu casa, estás con un tanque de oxígeno, significa que no estás grave y no necesitas terapia intensiva. Dale tiempo a tu cuerpo, se está defendiendo. Mantente en calma, dale cosas que gocen tu cuerpo. Y puede ser el descanso. Estabas tan increíblemente atareado, acostumbrado al horario, a las prisas, y hoy que tienes tiempo para descansar, a pesar de la enfermedad, le estás desperdiciando. Decía Santo Tomás, hablando de los duelos, recomendaciones de Santo Tomás, permítete orar a Dios, permítete
comer, permítete tener un momento de gozo, permítete descansar, permítete llorar. Bueno, permitámonos todas estas expresiones de nuestras emociones. Nuestras aspiraciones no terminan a menos que muramos. Y si estamos vivos, mantengamos viva la flama del deseo y la aspiración a cumplir nuestras metas en cuanto nos podamos levantar y hacerlo. Nada está perdido, todavía. Solo estamos limitados, tanto a los que están enfermos en casa, como a los que estamos confinados de manera responsable y obligatoria. Siguiente punto. ¿Estás cubriendo tus necesidades en general o solo te estás ocupando de las del trabajo? Porque hoy tienes chance de estar en tu casa, de hacer cosas que muchas veces en el trabajo, en la oficina, ay, cómo quisiera tener tiempo para hacer esto. No es que no tengas tiempo, es que no te lo das. O sea, tú no te lo das. Bueno, pues hoy tienes tiempo para hasta ser creativo y ponte la aplicación de TikTok y empieza a subir videos haciendo estupideces, ¿no? El arte de hacer el ridículo, pero lo disfrutas, que es maravilloso. ¿Cómo andan tus sueños y tus fantasías? A lo mejor es momento de las parejas jóvenes, y jóvenes pueden ser hasta de 60 años, si tienen el ánimo, pues saquen los disfraces, jueguen, compartan, hagan cosas comunes o hagan sus cosas y compartan espacios comunes. Dense tiempo de estar, aunque estén encerrados, cada quien en un cuarto, pero también dense tiempo de estar juntos haciendo algo, compartiendo algo, además de la cama. ¿Cuáles son tus imágenes mentales hoy que estás confinado? ¿Son buenas? ¿Son negativas? ¿Son de, ay Dios? ¿O son de, no pasa nada? Explóralas y date cuenta si te hacen bien o te hacen mal, porque solo tú las eliges. Y con eso, ¿qué actitud quieres tener ante esta situación que te viste obligada u obligado a vivir? Vaya, decía uno de mis maestros, siempre pregúntense, no por qué, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estás haciendo esto que piensas y todo esto que estás haciendo? ¿Para qué? No por qué. Esta viejita, a lo mejor le dijeron, es que estás viejita, te vas a morir si te infectas. Y dijo, no, mira, yo me confino, como no estoy en la calle, no uso el cubrebocas, y como es muy moderna, aprendió la Britney señal. Y está teniendo una conducta, para ella, nutricia. Para los cánones morales, algo inaceptable en una vieja de edad, no de misoginia. Pues fíjense que no, esa mujer nos está diciendo, no se preocupen, háganle así a sus miedos innecesarios. Ese es el mensaje que nos está dando esta abuelita. No sé cómo se llama ni quién sea, yo la bajé solo de internet. Pero dije, no, me fascina para compartirlo con los amigos de la conferencia del día de hoy. Reconoce, por favor, tus capacidades en tus conductas, en tu vida, en tu alma, estado de ánimo, en lo emocional. Sí, reconoce si estás muy bien, si estás muy mal. Si estás muy mal, por favor, pide ayuda. Hay ayuda en línea. Y si estás muy bien, pues hombre, platícale a los demás cómo le haces. Pásanos tu estrategia. También cómo estás, tus capacidades en tu cuerpo, en tu salud. ¿Estás haciendo yoga? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Sales a caminar por lo menos en tu cuadra? ¿O ahí en tu sala le das 25 vueltas? Los que tengan un jardín salen al jardín, se asolean tantito, hablan con sus plantitas, las cuidan, las disfrutan, le sacan fotos, o solo se sientan a pensar en ¿cuándo volveré a tener mi vida como antes? Y viene la angustia y la ansiedad, con todo lo que se desencadena, síntomas, signos, enfermedades, alergias. ¿Cómo está tu capacidad mental? ¿Cómo está tu capacidad personal? ¿Estás amplificando tu conciencia o te estás limitando por el miedo y la angustia? También es importante reconocer tus debilidades. Todos tenemos debilidades. Debilidades en la conducta, en el estado de ánimo,
debilidades en el cuerpo, en la salud, en las relaciones intrapersonales, interpersonales, sociales, en nuestra mente y en nuestra persona. Aguas con esto. Empiecen a escudriñar dentro de ustedes mismos cómo están tus debilidades, porque eso te podría llevar a un muy mal momento o una mala decisión. Por lo tanto, una técnica de autoayuda. En primer lugar, y tal vez ahorita en este momento la pudieran ustedes practicar. Si estás en tu cama, en una silla, siéntate cómodamente ahí donde estás. Siéntate cómodamente. No cruces las piernas, no cruces los brazos. Y pon atención solamente a tu respiración. No cambies nada. Solo date cuenta cómo entra el aire, cómo sale. Permítete un momentito hacer contacto con tu respiración. Bien, muy bien. Ahora haz una respiración suave y profunda. Tomamos aire, contamos mentalmente hasta 4, mantenemos la respiración, contamos 4 segundos y suavemente por la boca soltamos durante 4 segundos todo ese aire. Esto lo hacemos entre 4 y 5 veces. Hay que hacerlo pausadamente, hay que hacerlo calmadamente. Porque si lo hacen rápido, se van a hiperventilar y se pueden hasta desmayar. No, es con calma. Segundo, si ya hiciste este momento de respiración, disóciate del estrés, de la preocupación, de todo lo que te angustia en este momento, por tu confinamiento, por tu enfermedad o aquello que te preocupe. ¿Qué es disociarte? Cuando te ponen una película donde te ves a ti misma, estás disociada de la imagen, estás afuera de la pantalla. Pero cuando estás viendo la película como si estuvieras adentro y viviéndola en ese momento, estás asociado. Entonces, disóciate de tu recuerdo. Imagínate que estás viendo tu situación difícil aquí en la pantalla de tu laptop y no estás dentro de ella. Disóciate del estrés que hoy te ocupa. Sigue respirando. Ahora, permítete imaginar detalladamente tu estado deseado. Deja que tu inconsciente, que es más sabio que tú, te guíe para crear una imagen hermosa, deseable, de cuál es tu estado deseado, cómo quieres estar ya, cómo desearías estar ya. Solo imagínate el lugar donde estés, con quien quiera que estés. Y ponle colores de preferencia. Si puedes, cierra tus ojos, me sigues escuchando. Y mientras respiras, haz que esa imagen que está frente a ti sea detallada. Que haya incluso algún tipo de aroma, si puedes. Algún sonido o palabras que a ti te parecen maravillosas. O sensaciones de lo que deseas. Imagínatelo. Y ahora observa, no racionalices tu estado presente. En este momento en que estás experimentando esto, que estás imaginando todo esto, obsérvate a ti mismo, a ti misma, sin raciocinio, sino en silencio. Es el proceso de la meditación. Observa algo sin hacer juicios. Y date cuenta de lo maravilloso que es que seas tú misma, que seas tú mismo en este momento. Dale gracias a quien tú quieras, incluso a ti mismo, o a ti mismo, por ser quien eres, por tener lo que tienes. Porque nos espera una vida diferente, puede ser muy buena y mejor. ¿Cuáles son tus fortalezas que te van a proteger de aquí hasta que todo vuelva a la nueva realidad, a la nueva normalidad? ¿Cuáles son tus fortalezas? No son de los demás, son tuyas.
Y si te estás preguntando cuáles son tus fortalezas, acuérdate cómo le has hecho para salir adelante de problemas importantes de los que ya has solucionado, de los que has logrado en tu vida. ¿Alguna vez lo has hecho? Bueno, pues eso que utilizaste, eso que pensaste, eso que decidiste, que hoy sabes que fue un éxito en tu vida, esa es una fortaleza tuya. ¿Cuál es el lenguaje con el cual te vas a hablar? El lenguaje hipnótico es el que termina en mente. Amablemente, amorosamente, imagínate todo esto mientras observas tu respiración. Y ahora, desde ahí donde quiera que estés, con quien quiera que estés, dale gracias a tu mente, a tu cuerpo por esta experiencia. Permítete asimilar este momento de tranquilidad que permanecerá por ti en un buen rato. Tú no sabes cómo, pero amablemente tu inconsciente te hará ese gran regalo o gran favor. Y a la cuenta de 3, vuelve a poner tu atención en este momento, ahí donde quiera que estés. 1, 2, 3. Necesitamos, aparte de todo lo que hemos estado revisando o aprendiendo o entendiendo, una actitud positiva. También de fe. Esta fe puede ser en lo que ha de suceder gracias a toda la ciencia, o porque la naturaleza tiene un ciclo, igual que el virus tiene un ciclo. Pues bueno, el ciclo va, y qué bueno que muchos de ustedes y yo pues, no estamos padeciendo la enfermedad. No significa que nos gocemos por los que sí la padecen y nosotros no. Pero se vale reconocer, bendito sea Dios, bendito el mundo, bendito el universo, que no me he enfermado y que estoy aquí. Entonces, tener fe en que todo va a salir adelante. Ahora, si has estado con síntomas, si estás en este momento en tu casa en cuarentena obligatoria porque tuviste síntomas, porque saliste positivo en la... No te preocupes, has salido de otras más veces. Ten fe en ti mismo, en tu organismo. Y si tienes creencia, ten fe en Dios. En la iglesia, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, la fe se define por la certeza de lo que se desea en la convicción de lo que no se ve. Fíjense qué maravilloso mensaje, tener fe. Lo que sabemos que nos habrá de dar nuestro Padre Celestial en la convicción, que es más que una creencia, de lo que no necesitamos ver. Como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer. Ahí sí le falló a Santo Tomás. Y si quieren un poquito de ayuda bíblica, en el Salmo 91, de acuerdo a la Biblia, nueva traducción viviente, eso significa NTV, en el versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso o la sombra del Todopoderoso. Él te rescatará de toda trampa y te protegerá. Fíjense lo que dice el Salmo. Perdón. Te protegerá de toda enfermedad mortal. Entonces, si tenemos fe en el Señor, y si tenemos fe, perdón, se me fue chueca la saliva. Si tenemos fe en nuestro proceso, Él nos librará. Bueno, en este momento les digo gracias por la atención, no me despido. Voy a salir de la presentación para que vayamos al espacio a tomar tantita agua. Gracias. Para que vayamos al espacio de preguntas y respuestas. Por último, sáquenle una foto para Doctor, que mande usted. Doctor Gerardo, ¿está de acuerdo en que nuestros compañeros participantes en esta tarde puedan colocar sus preguntas a través del chat o desea escucharles para que podamos
a colocarlos en pantalla y conocerles y escuchar su voz. ¿Está bien? Yo creo que lo segundo, según yo, me encantaría ver su carita o escuchar su voz por lo menos, porque además los demás también estarían escuchando. Obviamente no vamos a poder participar los 100 que estamos. Claro. Sin embargo, mientras uno esté hablando, tú puedes estar escribiendo en el chat y a lo mejor nuestro amigo de las tecnologías nos puede hacer el favor de en algún momento guardar esas preguntas para después compartirlas de alguna manera o enviármelas y yo enviarle una respuesta y subir las respuestas para también todos aquellos que no pudieron estar, ¿no? En algún momento en este momento, por N razón. Sí me gustaría, mejor que lo hagamos de viva voz. Le daremos chance, según mi reloj, son 5 para las 6. Yo estoy programado hasta las 6:30. Entonces, Perfecto. tal vez darnos tiempo, una media hora, para escuchar a los más que podamos, ¿no? También Claro que no sí. voy a ahondar mucho en las respuestas pues, para dar más tiempo. Sí. Bueno, Sí, a todos los que me escuchan, sáquenle una foto con su teléfono a la imagen para que diga, oye, ¿cuáles eran los datos de este muchacho? Ahí están. Y si no, claro que pueden sí. buscarme ahí en las redes sociales, en Facebook, ahí están abajo de la imagen. Estoy en Facebook, Gerardo Guerrero Nava, o hashtag El Rincón del Gato, o en Instagram como Jerry Warrior. Y ahí estoy a sus órdenes, mis queridos amigos. Claro que sí. Tenemos aquí en pantalla Ajá. la última diapositiva con todos sus datos para que por favor la podamos, como usted nos comenta, capturar en una fotografía. Les pido por favor que si alguien desea participar, active su micrófono y lo haga si son tan amables. Bien, ahora yo voy Y a aquí vamos regresar a la a revisar. pantalla grande. Ya estoy en la Sí, pantalla sí. grande. ¿Sí? Maestra Gilda, Adelante, por favor, maestra Pili. Gerardo, sí, ¿Sí? Gerardo también, ¿Sí? ya estoy aquí nuevamente con ustedes. Entonces, como habíamos quedado hace rato, Gerardo, que Ajá. nuestros compañeros de TICS nos digan qué compañero está levantando la mano Ah, sí, cierto. para Ah, perfecto. sí, Claro. Sí, a mí que se nos, me pasó, perdón, se me pasó hacerle a los participantes esa pequeña precisión. En este momento se las hago. sí, Si yo quiero hacer una sí, pregunta, alzo mi mano y la persona que es Eduardo, que nos está viendo a todos, él le dará la voz a la persona. Y en ese momento hace su pregunta, yo le contesto y pasamos a la siguiente. Claro que sí. Mire, Ok. tenemos una pregunta, doctor, Sí, de nuestra compañera Méndez Alvarado Elisa. correcto. Nos pide, por favor, expresarle esta pregunta, ya que no tiene audio en su equipo. ¿Cómo aceptar la muerte de un familiar que hace apenas 2 horas estábamos, con el que hace apenas 2 horas estábamos conviviendo? Bien, interesante pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aceptarlo viviendo el proceso del duelo? Porque imposible si alguien que hace 2 horas estabas hablando con él o viviendo con él o comiendo con él y ahora te dicen que se murió y ya no va a estar, es un shock enorme. ¿Cómo hacerlo? Yo te diría con amor dejarlos partir, que de hecho es el título de un libro de una chica que se apellida O'Connor, que se llama, el título es Déjalos ir con amor. Y habla de todo tipo de pérdidas, ¿sí? Y de todo tipo de relación, el papá, la mamá, el hijo, que son los más difíciles. A esta amiga Méndez Alvarado, hombre, pues vamos a pedirle al Señor que le mande no lo que comúnmente en la cultura mexicana acostumbramos a decir, que te resignes, es la peor propuesta. La resignación es quedarte clavado en el dolor y no avanzar. Eso jamás se lo digan a nadie. No, vamos a pedirle a Dios, al universo, que por el amor que le haya tenido y le tenga a esta persona,
lo deje ir con amor. Y en este momento se haga partícipe de todos los rituales y tareas, desde ir a comprar las flores, la caja. El hecho de que participemos en los eventos nos ayuda a vivir el duelo. Y que se permita llorar, que se permita llorar, dolerse, pero no sufrir. Y si ya, a pesar de todo, dentro de unos días, no siente capacidad de salir adelante, pida ayuda profesional. Muy bien. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Gerardo. Por favor, la maestra Carla Belém también desea participar con una pregunta. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlita. Me gustaría agregar con respecto a la propuesta que usted nos hace, que tengamos fe, otras dos, que sería la confianza y la valentía. Mentira, la esperanza y la valentía. Indudablemente, pues van a ser tres situaciones en las que nos tenemos que dar soporte o que tendría que ser nuestra red de apoyo. Fe, esperanza y valentía. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esto que nos compartes, Carlita, son bases o pilares de la resiliencia. Esto que nos dices. Sin embargo, me permito hacer una pequeña precisión en la forma en que lo dijiste. Nos debemos. Yo diría, permitámonos. Okay. Porque a veces cuando es nos debo, nos tengo, hay un cierto grado inconsciente de obligación. Y eso facilita la negación, cuando nos sentimos obligados. Voy a dar un ejemplo. Oye, ¿por qué no estás llorando si se murió tu esposo? Es que ya lo lloré durante 2 años de ese cáncer interminable. No me siento feliz, pero ya lloré mucho, no necesito más. Hoy estoy agradecida de que él descanse y yo también. O sea, evitar el debo y tengo, por la razón que sea. Lo que acaba de decir Carla, hombre, había que tomar nota de lo que nos está diciendo. Nada más pónganle, me permito, me autorizo a vivir con valentía este momento, a vivir con fe, a vivir con, completa la que nos dijiste, Carla. Esperanza y valentía. Con esperanza. Fíjense qué maravillosa decisión personal, porque la esperanza la tienes en ti, que estás viva, en ti que estás vivo, con la venia de quien quieras creer. Muchas gracias, Carlita. Esto nos alimentó mucho. ¿Alguien más? Alce su manita. Claro que sí. Tenemos también una pregunta, doctor, de la maestra Laura Victoria. Por favor, si le damos la palabra a la maestra Laura Victoria. Activamos su micrófono. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Hola. Ay, qué bonito verte. Gracias. He estado en muchas clases virtuales. Casi estoy en 5 o 6 a la semana. Y noto un gran desánimo, fastidio, aburrimiento y hasta depresión en los alumnos. ¿Cómo ayudarles a superar esto? Somos de odontología y no hay clínicas. No Sí, hombre, está imposible. Esto es muy difícil enseñarlo a distancia. De hecho, sí. Entonces es muy difícil, los alumnos están como atorados, como... Ok. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, acuérdate de tu nombre y cúmplelo, ¿no? Si has decidido estar al frente de una computadora y allá atrás hay, no sé, 15, 20 alumnos tuyos, ¿qué haría yo, Victoria, Laura Victoria, para hacer de este momento un momento agradable, lo que se llama enseñanza de impacto y aprendizaje, que pudiera favorecer que los chicos no se aburran? Pues nuestras técnicas docentes en cada uno de nosotros también lleva un poco de arte, ¿no? En la medida en que el aprendizaje que tú les compartas, y todos los que me escuchan que sean docentes, compartan con sus alumnos, hagan que su momento ante esta cámara, ante estas imágenes,
sean momentos significativos, desde cómo me presento, qué palabras uso, qué me permito, porque a lo mejor un momento de, sí, Laura, Perdón, no siento que estén aburridos de la clase en sí, sí, sino no, de toda la situación. ok, Ajá. bueno, mucho de lo que les estoy diciendo, básicamente, aparte de lo que nos decía ya Carla, a nivel de los chavos, porque a nivel de adultos es diferente, a nivel de los chavos es, bueno, ¿y qué estás haciendo para no estar sufriendo el confinamiento? ¿Qué estás haciendo? Muchos de nuestros alumnos están dando la libertad de salir en la falsa creencia de que en los jóvenes no se presenta el COVID. No, sí se presenta y es mortal. A partir de los 18 años es igualmente mortal que en un adulto de 60. Incluso hay bebés, hay 2 pacientes en neonatología en el Hospital de la Mujer en este momento con COVID. Nacieron ya con él. Bueno, en todo chico o chica que tenga conciencia, yo como maestro, ¿qué le puedo proponer que haga? Pues hay que ser creativos. En una de esas, a mí si estuvieran todos ustedes, mis alumnos, imagínate un grupo de 100, qué bárbaro, todos de 18 años, entre 18 y 22, y me están diciendo, es que ya, doctor, ya la flojera, ya nos aburrió esto de estar encerrados, ya hasta ni nos interesa a veces las clases. ¿Qué hago? Qué buena pregunta. De entrada les propondría hacer algo más participativo dentro de la misma hora de clase. Así, ayudarlos a que preparen material, expongan material, jamás corregirlos. A lo mejor dicen alguna cosa que no es, al final respetuosamente decir, oye, mira, esto que dijiste está bien, sin embargo, quiero hacerte una pequeña precisión, es realmente así. Y no corregirlo como a veces alguien se ha dado la libertad, yo alguna vez cometí ese error, de corregir de muy buena manera, según yo, y no, eso es exponer al otro frente a los demás. Eso es hacer bullying de alguna manera. Entonces, proponerles formas en que se interesen por lo que hacen en la escuela. Segundo, que busquen formas nuevas de divertirse en el ámbito que tienen. Hoy es tiempo de que agarres esa guitarra que dices que no puedes agarrar, porque para tocar una sola pieza de acompañamiento en guitarra te lleva entre 2 y 3 meses. Bueno, pues vamos aprovechando. Que termines tocando por lo menos el círculo de do para en fin de año, aunque sea le lleves mañanitas a la Virgen o a ver a quién se te ocurre. O en una de esas, y a los cristianos, que por fin puedas cantarle una alabanza al Señor gracias a esas pisadas que aprendiste o tocaste la flauta, o por fin pudiste resolver el cubo de Rubik. ¿O qué tal que tomemos esos juegos que ustedes y yo, muchos de ustedes y yo jugamos hace tiempo? La matatena, los palos chinos, el turista. Un turista dura horas enteras. Vamos a sacar el turista. Los que seamos adultos chavorrucos, ¿se vale alzar la mano? Por favor, acérquense a sus hijos a que les enseñen a jugar en el Xbox. Y por favor, los chavos, préstenle a sus papás el Xbox, no sean egoístas, déjenlos que aprendan. Eso se me ocurre, crear en su mente, Laurita, un ambiente de positivismo dentro de la responsabilidad. Y esto es, no te olvides que el peligro está allá afuera. Tampoco quiero que vivas con psicosis, pero sí que tengas un cierto miedo de seguridad, que es el que te ayuda a estar aquí. Ahora, aprovecha el tiempo que estás en casa. ¿Cuántos de ustedes jóvenes se relacionan bien con sus papás? Es momento de relacionarse con sus papás. Bueno, espero haberte contestado algo que te ayude. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura Victoria, de Facultad de Odontología. Tenemos una pregunta de Araceli Buenrostro. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Una excelente exposición, muy clara aparte.
Gracias, doctor, y mucho gusto. Gracias, Pues, Araceli. gracias. Para empezar, digo, bueno, en la familia ha habido pérdidas, ¿no? Y en mi caso hay niños pequeños en casa, pero también soy educadora. Sí, Entonces me surgió mucho con esta pandemia la duda de qué conceptos yo como maestra, yo como mamá, necesito saber en relación a la muerte para poder saber explicárselo a estos niños de temprana edad. ok. Dependiendo de la edad de los chicos, el manejo es totalmente diferente, porque Sí, tiene que ver con la manera en que procesan ellos la realidad. Tú como educadora sabrás que en la edad entre los 2 y los 5 años, lo que predomina es la exploración de sí mismos y del mundo en el cual viven. Y esto, cuando ellos tienen una pérdida, no la pueden racionalizar, solo saben que alguien ya no está. Por darte un ejemplo, se murió sí, el abuelito y una persona con la que ese niño o esa niña tenía un vínculo enorme, emocionalmente hablando. A veces los vínculos con los abuelos son más fuertes que con los padres, ¿eh? sí, sí, A sí, veces, no siempre. sí, Bueno, vamos a suponer que este era muy poderoso. Entonces, ¿cómo le digo a mi niño que su abuelo murió y que murió diabético o cardíaco? Bueno, pues lo que le voy a decir es, hijo, abuelito se ha ido al cielo, no le digas que porque Dios se lo llevó porque termina odiando a Dios, sí, claro. se ha ido al cielo, porque eso pasa en los viejitos, ya cuando son muy viejitos. Y además, ¿qué crees? Estaba muy enfermito. Y entonces lo empieza a entender. Dice, está dormido, no hay que mentirles, ¿eh? Sí, No, sí, sí, solo ha muerto. Ay, ¿a poco le digo esa palabra? Sí, sí, nada más que aguas con el tono de voz. sí, claro. Primero tienes que haberlo ensayado en el baño, porque cuando te imaginas diciéndole a tu hijo que su abuelo se murió, que es tu padre o es tu suegro, te vas a poner a llorar. Entonces no le transmitas ese momento, sino como que lo practicas y, ¿sabes qué? Papá fulano tiende en México a decirle papá al abuelo. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Papá Pancho. Sí, Es que papá Pancho ha muerto y ha ido al cielo y ahí nos va a esperar algún día cuando nosotros seamos viejitos, haz esa precisión, porque si no puede tener miedo, ay no, no quiero, mañana me va a llevar mi abuelo. sí, No, 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 claro. hasta que seas viejito, cuando Sí, tú sí, seas muy viejito como él, tal vez te lleve, tú solito vas a ir a alcanzarlo. Conforme el niño vaya creciendo, va cambiando. Luego, entre los 6 años y los 10, predomina la fantasía. Mira qué bonito perro. Ahora hasta tenemos un perro ahí de audición. Hombre, ya te manifestaste, Araceli. ya, Ya te iba yo a decir, así ¿qué con mi pasa? Biblia en la mano, manifiéstate, Manifiesto. espíritu. No, todavía no. No, todavía no. Bueno, Todavía no. entre los 6 y los 10 años predomina la fantasía. ¿Qué hay que hacer? Evitar decirles que ya descansó, que no, en esa edad ya entienden porque algún día perdieron un pescadito, un gatito, un perrito, o sea, perdieron algún vínculo, si no es que Sí, antes a alguien. ajá, Y también a los niños de todas edades hay que facilitarles que participen limitadamente en todas las exequias de un difunto, ujú. desde que nos lo entregan. Hay que permitir, claro, en tiempos normales, ahorita no, Sí, 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 ahorita. permitir que los niños lleguen a ver el féretro, pero no con miedo, sino con amor. Tú se lo transmites. Ahora, si el niño de entrada se resiste, no lo obliguen. No, es que ve y despídete de tu abuelito y dale un beso. Imagínate, estás besando un cadáver, o sea, el niño se va a quedar traumado para toda su vida. Sí, No hagan eso. Permitan que los niños ellos mismos pongan los parámetros, pero no los aíslen de los rituales de despedida de un ser querido. Rápidamente te comento un caso que yo tuve. Una jovencita que su mamá estaba muy enferma de cáncer, ella tenía 10, 11 años. Los abuelos nunca le dicen que se fue a internar porque se puso grave. Total que cuando regresa la mamá, regresa en un féretro.
Esa mañana, ella empieza a ver que en su casa limpian el patio, ponen las velas, los cirios, las sillas. Dice, ¿y ahora qué? ¿Va a haber fiesta o qué onda? Y a las 5 de la tarde va a entrar el féretro. Entonces dice, ¿quién se murió? 11 años. Sí. En ese momento abren la caja y le dicen, tu mamá, ven a despedir. O sea, ¿te imaginas? No. Cuando no le dijeron que estaba enferma, que podía morir, Sí, claro. nunca se despidió de ella. Y te la ponen ahí enfrente muerta. O sea, por más que quieras entenderlo, resulta un proceso de negación muy difícil. Sí. De hecho, me la trajeron por eso, porque tenía un duelo patológico la niña. No, pobre. Tuvo una regresión bárbara, ¿no? En su Sí, vida sí, sí. mental. Entonces, en esas edades es lo que hacemos. Luego viene de los 12 a los 15 años. ¿Qué es lo que predomina entre los 12 y los 15 años? Las microconductas. ¿Qué vamos a hacer? A los adolescentes les vamos a dar tareas para que participen en las despedidas de los difuntos. Ponle las flores, o ayúdame a vestirlo, o ayúdame a peinarlo, siempre y cuando el adolescente diga, ay, no, no me pidas eso. Entonces no lo obligo. Se respeta. Pero si él solito se ofrece, oye, quiero poner la foto de mi abuelo, ponla, mijo. Oye, quiero ponerle mi este collar que me compré, que le gustaba tanto, se lo quiero poner, pónselo. No le pongan joyas importantes porque bueno, me han dicho, no me consta. Los mismos que lo sacan de la caja para meterlos al horno, los mismos que le dan una basculeada y que olvídate, las joyas no van a ir a dar allá donde se supone. Entonces no les pongan cosas de valor. Más bien tengan el valor de decirle cuánto los aman y todo lo que le agradecen. Ya de los 18 en adelante, depende de cómo hayas vivido tus pérdidas y el tipo de duelos que en tu familia experimentan. Hay familias que son muy calladas, hay familias que hasta contratan a las plañideras para que se azoten y griten y lloren. Me tocó ver una plañidera que le falló el cálculo, la contrataron para que se desmayara en el momento en que bajaran la caja y le falló el cálculo y se fue encima de la caja. Salió como gato de la fosa. Sí. Bueno, yo me tuve que ir a 2 tumbas porque me estaba atacando de la risa. No, ya me imagino. Entonces, cada familia tiene una forma, dicen los psicólogos tradicionales, una dinámica de vivir sus duelos. En esa medida le enseñaremos a nuestros hijos de acuerdo a las edades. Ahora, ¿qué te recomiendo? En internet pone el título Manejo de duelos en las diferentes edades. Manejo de duelos en las diferentes edades de niños y adolescentes. Vas a encontrar ahí una de propuestas maravillosas. Sí. Ahora, si quieres profundizar un poquito más en esto, Jean Piaget hace una descripción maravillosa de las características de los niños. Si esta información tú como educadora la sumas al proceso tanatológico que te regalan en internet, hombre, te vuelves una persona muy competente para el manejo de estas situaciones. Además, tú como maestra algún día vas a tener un niño que te llegue y te diga, se murió mi mamá, se murió mi perro, se murió mi abuelo, y vas a notar el cambio en sus conductas. Qué bueno que estés preparada para ello. Nada más la principal recomendación de este doctor. Primero procesa tu propia muerte. Claro. Antes que la del otro, tu propia muerte. Perfecto. Gracias, Muchas Sara. gracias, doctor. Qué amable. Muchas gracias, maestra Buenrostro. Le damos la palabra, por favor, a la maestra Adela Pineda. Adelante, por favor, maestra Adela Pineda. Buenas tardes a todos, en especial al doctor. Yo tengo una duda, sería tan amable en decirme, en este momento de pandemia, ¿cómo alternar el duelo y la fortaleza emocional para no bajar nuestras defensas físicas y provocar una disminución en nuestros anticuerpos, que por la misma pandemia tenemos que estar prevenidos para en un momento dado salir, y si en un momento dado nos llegáramos a contagiar, la situación física no fuese tan grave? Gracias. Gracias, ahorita te contesto. Una pregunta, Adela. Allá abajito de donde estás hay una camarita
A ver, Sí. dale clic para que manifiéstate. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Me Ok, manifiesto ahora sí, y ya doy te muchas manifestaste. gracias por su atención y sobre todo por la exposición que nos ha dado. Yo Gracias. personalmente he perdido a mi padre el domingo pasado y sí Está fresco. necesito su apoyo. Sí, está muy fresco, mija. Bueno, en primer lugar, aquí voy a personalizar mi opinión porque este caso entiendan los demás. En primer lugar, te agradezco que tengas el valor de públicamente decir esta pérdida que has tenido. Yo te pregunto, Adela, ¿tu papá cómo se llamaba? Vicente Pineda. Vicente. Si en este momento Vicente, siendo un gran espíritu, un espíritu viejo, sabio, te estuviera viendo y pudiera de alguna manera comunicarse contigo, ¿cuál sería tu consejo para estos momentos donde te ve llorando, extrañándolo tanto, sintiendo dolor? ¿Qué te diría don Vicente? Sé la voz de don Vicente. ¿Qué te diría? Que no me preocupara ¿Por qué no te vas a preocupar? ¿Qué te diría? porque él está bien, que ya vivió el tiempo que tenía que haber vivido y que se encuentra en paz. Claro, por cierto. También te diría, ay, hijita, pues mira, tú ya sabes, porque alguna vez te lo dije, que yo ya estoy bien, estoy en paz, estoy con el Señor. Nada más que me preocupa de ti una cosa o varias. ¿Qué te diría don Vicente? ¿Qué le preocuparía de su niña Adela? Que no fuese, que fuera fuerte, que Ok, fuera fuerte, que fuera ejemplo para el resto de los hermanos. correcto, con una condición, que sea yo fuerte no significa que tenga que aguantarme y no tengo por qué ser el pilar de los demás, que cada quien viva su duelo porque teníamos el mismo papá y yo no puedo ni debo cargar con la pena de los demás para que yo sea el ejemplo, no, de ninguna manera. Yo vivo mi duelo y la parte que me corresponde de don Vicente y que tus hermanos también lo vivan. En ese sentido, si tu padre en este momento se te pudiera manifestar y se despidiera de ti con una frase característica de él, ¿cuál sería la frase? Por ejemplo, un amigo mío, cuando se despidió de su familia, él acostumbraba a decir, ahí nos vemos, alligator, ahí nos vemos, cocodrilo. Era su frase preferida. Y con esa se fue. Le dijo a su familia desde su cama, moribundo de cáncer de próstata, cuando se despidieron sus nietos y sus hijos, salieron del cuarto, yo me quedé con él, y cuando iban saliendo les dijo, ay, nos vemos, cocodrilos. A los 5 minutos murió. ¿Cuál sería la frase que en este momento te daría don Vicente? Era muy de él. Muy de él. Sí, muy de él, muy característica de él. Pues todo está bien. Dios dirá. Pues ya dijo. Ya dijo. Exactamente. Y ya ¿Eres dijo. creyente, Adela? Sí, sí. Bueno, pues si eres creyente, ya no dejes de rezar mentiras. Te voy a decir por qué. La parte final del Padre Nuestro, ¿qué dice? Líbranos de todo mal. Pues, ¿qué crees? Aguas de lo que pidas que se te puede cumplir. A lo mejor don Vicente en algún momento le dijo, ay Señor, ya líbrame de esto. Y se le cumplió. Así es. Lo libró. Lo libró si es que estaba enfermito o qué sé yo. Lo libró. Pero también el Padre Celestial nos dice, ¿por qué me piden que haga mi voluntad cuando ustedes quieren hacer la suya? Cuando perdemos tan cercanamente y hace tan poco tiempo como en tu caso a alguien tan querido, tan significativo, nos cuesta trabajo aceptarlo, menos entenderlo. Pero en ese amor que le tenemos a esa persona, porque hoy solo te digo que tu padre no te ha abandonado, solo físicamente no está. Tu padre está en tus genes. Así es. Tu padre está en sus fotos. Así tu padre es. está en todo lo que te enseñó. Entonces no lo extrañes. Sí.
Y lo más importante, está en el amor que le tienes. ¿Ves? Está en tu corazón. ¿Quieres Sí. tener contacto con tu padre? Cierra tus ojos, toca tu pecho y siéntelo como cuando lo tenías enfrente de ti. Algún día lo alcanzarás, no te apures mucho. Así Todo a es. su tiempo. Sí. No está donde estaba, ahora cambió de lugar. Su Sí. espíritu está con el Señor y descansa en paz. Pero su recuerdo y su amor está contigo y dentro de ti. Y eso jamás te va a abandonar. Jamás de los jamás. Y por último, Sí. permítete dolerte. Se vale que llores, se vale que te duela, se vale que de repente hagas berrinche. Pero también se vale que descanses, comas, trabajes. Y con ello, haz una dieta que nutra, sobre todo en frutas, vitamina C. Otra vez, mira qué bonito perro. ¿Quién sabe qué significará el perrito? Sí, ¿verdad? Me sigues escuchando, que es lo bueno. Come adecuadamente lo que te guste, lo que te sea agradable, frutas de temporada, consume suficiente agua, si es que fumas, no fumes. Haz 5 comidas al día fraccionadas, o sea, comes poco, pero seguidito, ¿no? Para que tu intestino descanse, pero esté continuamente alimentándose. Permítete recordar lo bueno de Vicente. Y por favor, permítete reír como te hacía reír. Cada que sonreímos, el cerebro genera cualquier cantidad de endorfinas. Y las endorfinas nos crean un estado emocional satisfactorio. ¿Cómo vivimos la partida de alguien tan importante como Vicente? Con gozo. Porque gozo no es festejo, ¿eh? No, Gozo es bienestar. no, bienestar. Es bienestar. Entonces, siéntate tranquila, ya lo acompañarás en su momento, pero mientras, por favor, aplica lo que te enseñó. Así es. Sí, sí, doctor, muchas gracias por su apoyo y su apapacho. Muchas Gracias, gracias. mija, te lo doy con mucho cariño y bueno, ahí tienen mis Se datos. recibe de Si de igual repente forma. se te atora la carreta, pues sacamos la carreta de la barranca. Ándele, Dije la un carreta, no empujón, otra cosa. un empujón siempre es bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Gracias. ¿eres casada? Sí, Muchas, Bueno, también sí, refúgiate en tu pareja, ¿eh? sí, Se vale que te abraces con él y te refugies con él. sí. Porque el hombre es cabeza de su hogar como Cristo es de la iglesia. Entonces, con ese varón que Dios te dio y que tú por mala suerte lo elegiste, con él refúgiate. Claro, por supuesto. Gracias. Te vaya muy bien, te mando un abrazo. Igual, muchas gracias. maestro Elías, por favor. Tal vez. La pregunta del maestro Elías González es, ¿cuáles son los factores principales del bienestar emocional? Ok, Por favor, gracias. gracias. Los factores principales del bienestar emocional. En primer lugar, la historia personal. ¿Qué es la historia personal? La medida en que tú has vivido tus emociones difíciles y tus emociones positivas. En esa medida que aprendiste desde pequeño y nuestros modelos fueron los papás o los abuelos, según haya sido el caso, con ellos aprendimos cómo afrontar las dificultades. Y después, en la medida en que cada uno de nosotros fue viviendo momentos de dificultad y momentos de alegría, se va creando un patrón de conducta que vamos modificando. Cuando somos niños reaccionamos de una manera, cuando somos adolescentes la modificamos sobre la misma base, ¿eh? Después, al llegar a ser jóvenes adultos, también ya tomamos otra forma de responder emocionalmente hasta llegar a la tercera edad. Ese es el primer factor, la historia personal. Segundo, el motivo que nos emociona y la intensidad que nos provoca a tener. Hablando de pérdidas, no es lo mismo perder a un primo, una prima, un novio, una novia,
que perder a alguien muy cercano con quien tenemos un vínculo muy grande. En tanatología es una norma, no es una ley, es una norma, que entre más grande e intenso es el vínculo con la persona que se nos pierde o se nos va, más difícil es el duelo y el manejo de la emoción. Tercero, saber identificar con nuestra inteligencia emocional cómo estamos viviendo esto. Y para no hacer algo complicado, les regalo una frase de la programación neurolingüística que alude esta técnica. No importa lo que suceda en tu vida, sino lo que tú decidas hacer con lo que suceda en tu vida, en el aquí y en el ahora. La repito, no importa lo que suceda en tu vida, sino lo que tú decidas, oigan bien esto, lo que tú decidas con lo que suceda en tu vida. En aquella ocasión, estábamos en Navidad en México, tendría yo como unos 12 años, con uno de mis tíos que tenía 3 o 4 camiones con los que transportaban fruta desde el puerto de Veracruz a la central de la Merced. Y el mero día de la Navidad, casi cuando íbamos a hacer el brindis, en ese momento sonó el teléfono. Contestó uno de sus hijos, interrumpió el brindis. Papá, te habla don fulano. Era el chofer de uno de sus camiones. El tío se fue, estábamos en su casa, se fue a contestar, regresó 5 minutos después y nos dijo, me acaba de hablar, vamos a poner un nombre X, me acaba de hablar don Jorge, que resulta que tuvo un accidente en la carretera en Jalapa, se volteó el camión, es pérdida total, ya le habló al del seguro, pero él está bien. ¿Saben qué? Bendito sea Dios, don fulano está bien. Le dije que se vaya a su casa, que ya mañana lo arreglaremos. Solo son cosas de dinero. Lo importante es que el hombre está vivo. Y yo no me quedé pobre, solo perdí un camión. Vamos a brindar, hoy estamos festejando el nacimiento de Jesús. En ese momento les juro que me quedé con la boca abierta. ¿Cómo este hombre acaba de perder un camión? Es un dineral un camión más la carga. Y nada más tenía 3 y perdió 1. O sea, el 33% de su riqueza se había perdido. Y él decidió que no era importante. Lo importante era que su chofer estaba vivo. Y que bueno, estamos en Navidad. Estamos festejando al Señor. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para amargar? No, ¿saben qué? Ni me pregunten, no quiero hablar del camión. Vamos a brindar por Jesús. Y vino el brindis y vino la cena y ¡wow! Qué importante decidir lo que pasa con lo que sucede en tu vida. Qué madurez emocional tan grande. Ojalá y todos desarrollemos esa capacidad, que es una fortaleza. Espero haber contestado. Muchas gracias por la respuesta a esta pregunta. Y tenemos también al maestro Ademar León. Maestro, Okay. quisiera formular su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Ademar. Ah, ok. Yo soy alumnado, no soy profesor. Perdón. Bueno, algún día lo serás. Alumno. Ok. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta acerca de la forma en la que usted nos dice que podemos plantear ideas o situaciones a los niños. Por ejemplo, ¿cómo haría yo para que esa parte que yo diga no sea tan hiriente? O sea, me refiero a que, por ejemplo, estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad donde es más cruel decirla, se podría decir que es más apropiado decir las cosas cruel y directamente que de una manera contacto humano. Entonces, ¿cómo podría yo hacer que las personas recapaciten un poco más de cómo contestan? Ok. Tu pregunta es cómo hacer que la gente recapacite para lo que van a contestar. ¿Esa es tu pregunta? ¿O cómo le digo yo a un niño sin atacarlo, sin dañarlo? Vamos con la primera. ¿Cómo ayudar o sensibilizar a alguien para que no sea tan brutalmente como el Dr. House? Diciéndole, primero,
evalúa a la persona a la que le vas a dar la mala noticia, evalúa qué vínculo tiene con el difunto. O sea, ¿qué es? ¿Su abuelo, su padre, su hermana, su amante? ¿Quién es? O sea, acuérdate que decía yo que dependiendo de la fuerza del vínculo, así de intenso, es directamente proporcional la intensidad del duelo o de la pérdida. Entonces, en esa medida, primero evalúo cómo era el vínculo de esta persona con el difunto. Número 2, si sabe la persona que había probabilidades de que la persona muriese. Cuando sí hay probabilidades es como más fácil, pero ¿sabes cuáles son las más difíciles? Cuando son accidentales. Cuando la persona salió y ya no regresó. ¿Cómo se lo digo? Es todo un arte dar malas noticias. Y tercero, el tono de voz. El tono de voz que tú utilices para decirle a la persona. Ahora, les voy a decir lo que no deben de decir. No te vayas a enojar. No te preocupes. Siéntate. Te voy a decir algo muy importante. Ya con eso ya lo preparaste para angustiarse. Si sabes que es una persona muy sensible, sin palabras, decir, a ver, acompáñame, pero yo me siento primero así como para que te sientes conmigo sin que yo te lo diga. Yo me siento primero. Te sientas conmigo. No estoy bien de pie. Respeto que estés de pie. Oye, pues tengo que darte una noticia y no es fácil la noticia. Y entonces, con un tono de voz suave, dulce, no grave, sin utilizar mínimos de minimizar cosas. Los mexicanos somos a minimizar las cosas. El cigarrito, el vasito, el pañuelito, o sea, un accidentito. No hagas eso. Y suavemente, sin prisa, plantear a la persona en la realidad. Acuérdate que para las edades de las personas es diferente. Te recomiendo que leas un poquito en internet cómo dar malas noticias. Hay varios artículos muy sencillos que nos dan así como un ABC de cómo transmitir o dar malas noticias. No necesitas ser médico ni tanatólogo. Entre nosotros podemos dar malas noticias. Los que tienen a su cargo empleados y les tienen que decir que, lo siento, tuvieron que perder el trabajo por la pandemia, porque la empresa no aguantó, le tienen que dar la mala noticia. Y a veces no tienen la delicadeza de decir, bueno, ¿cómo se lo voy a plantear? Aquí aplicaría la regla de oro o regla áurea que dice, dale a la persona lo que a ella le gustaría, trátala como a ella le gustaría, como a ti te gustaría ser tratado. Esa es la regla de oro o regla áurea. Bien, la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo le digo yo a un niño? Pues de acuerdo, si recuerda las etapas que manejé en los niños, de acuerdo a su edad, es diferente la forma de abordar cómo le dices que la persona murió. En el muy pequeño, solo le dices que ha dormido y que algún día en el cielo estaremos reunidos y que hoy es un ángel. Si es un niño ya de más de 6 años, entonces, dentro de su fantasía, y si tiene creencia religiosa, decirle que por la enfermedad, que por el accidente, o porque algo falló en su cuerpo, o le dio coronavirus, no aguantó su cuerpo y falleció, pero que hoy está con Dios. Jamás utilicen, es que Dios quería un angelito más y se lo llevó. No, hombre, terminan odiando a Dios y en lugar de poner sanitizante en su casa, ahora van a poner satanizante todos los días. Entonces, cuidado con las etapas de los niños. Ahí te recomiendo que leas a Jean Piaget, el padre de la educación y la formación a ese nivel, en donde vas a encontrar los diferentes niveles de la infancia y su desarrollo, de acuerdo a Jean Piaget. ¿Sí te contesté, Ademar? Sí, profe. Gracias, Ademar. No, gracias a usted, profe, gracias. Muchas gracias, Ademar, por esta pregunta. Y yo tengo una pregunta para el doctor Guerrero. Es que ya pasan de las 6:30. Y ya pasan de las 6:30.
No sé si podríamos contestar la última al Sí, me maestro gustaría. Urbano Michel, ¿sí? Ok. Para Adelante, el maestro maestro Urbano. Urbano Sí, Michel, por favor. a sus órdenes, maestro Gerardo, es un gusto saludarle. Soy licenciado en filosofía, soy docente. Gracias, Entonces, Urbano. mi pregunta, pues evidentemente no es filosófica, ¿no? Porque sí es preocupante esta situación. Por supuesto. Entonces, como es de ser, habrá distintas opiniones respecto a esto. Sin embargo, al enfrentar esta pandemia y los duelos y toda esta sátira de, es decir, gracias al sentido común que considero ya está totalmente enfermo y hay máscaras, ahora queda limitar las opiniones, es decir, se dejan llevar por las otras opiniones y respecto a esto consideran pues que no existe tal pandemia, ¿no? Si Claro. esto se considera que no existe, ¿cómo hacerles saber que van a morir de cualquier modo? Es decir, no haciendo alusión a esa gente que dice, ay, pues me voy a morir de algo, ¿no? De algo me he de morir. ¿Cómo hacer que la gente tome conciencia y sacudirlos constantemente? Es decir, la muerte, como se hace saber, pues es el fin de la existencia. Punto, ¿no? La Por gente supuesto. no informada está de pie, está erguida a lo que entiende por vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este proyecto existencial sin cuestionar a la filosofía ni pensar filosóficamente, doctor Gerardo? Claro. Acabas de tocar un punto importantísimo que socialmente estamos viviendo. ¿Ah? La gran mayoría de las personas que hoy nos dicen, oye, ¿y si de veras existirá esto de la pandemia? No será una... Y todas las fake news que están manejando, como bien decías en tus términos, entender que muchos de ellos lo que están viviendo es la negación urbana. La etapa de negación es no querer tocar la realidad y querer fingir para ellos una realidad alterna que les permite no tener miedo. Y las conductas se adecúan. Entonces no me pongo el cubrebocas, no quiero que me echen el sanitizante en las manos o el gel protector y digo que no es cierto o cuestiono, ¿de veras será cierto? Muchos de ellos están en la etapa de la negación. Otra, la misma cultura del mexicano es de ser irresponsable e irreverente. Yes. Por ejemplo, la gran mayoría de mis consultas, el 90% de mis consultantes vienen por mal de amores. Y en muchas ocasiones son irreverentes, porque teniendo una realidad que no pueden negar, la niegan para sí mismos. Es parte de la negación. Entonces dice, le voy a darte un ejemplo de una paciente X que vino porque encontró al otro con la otra, ¿no? Y dice, literalmente, es que yo no le voy a perdonar esto, pero jamás lo dejaré. Entonces yo le pregunto, ¿lo vas a dejar por castigo? ¿O porque quieres seguir con él? ¿O porque yo soy su esposa hasta que la muerte nos separe? Le digo, entonces estás amenazando. No, es que así es, ante Dios yo ya me casé y jamás lo voy a dejar, aunque él se vaya con otra, yo sigo siendo su esposa. Claro. Entonces, Sí. eso es parte cultural, que dentro de la filosofía del propio mexicano, el mexicano del vulgo, ¿eh? El común, del cual también formamos parte, y que además es bien chido en ocasiones. Hay que aprender de todo, hacer fresa, hacer, ¿cómo le dice ahora el López Obrador? De barrio. Bueno, de barrio y lo otro, los fifís. Se me fue el término. Ah, sí. Sí, bueno, sí. se vale ser un abanico de opciones. ¿Por qué ser tan aburridos? Ser un abanico de opciones. En ese sentido, lo que tú nos marcas es bien importante. ¿Cómo hacer conciencia con esta gente? Con la realidad. A ver, ¿en tu familia ha habido alguien enfermo de esto? No. ¿En tu colonia alguien? No. ¿En tu ciudad? Pues no sé. Bueno, aquí es algo importante. Haz preguntas que cuestionen su raciocinio, no sus sentimientos. ¿Te permitirías ir a un hospital y que te dejaran ver si realmente hay un enfermo en COVID? De entrada no lo van a dejar entrar. Decirle, ¿te permitirías acercarte a un hospital a ver si de veras? No, pues no sé.
Pues ya me contestaste, no lo harías. Bueno, y si voy, hazlo, y cuando lo hayas hecho y verifiques si es o no una realidad, que nadie te lo cuente, vuélveme a ver. Nada más que antes de venirme a ver, como vienes del hospital, te bañas, te encueras, te cambias, te pones sanitizante y después ya me vienes a ver tu mascarilla y tu pantalla y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque vienes de un lugar donde estás en alto riesgo de peligro. Y la otra es verificar en internet, hay muchos videos de que nos hablan de cómo opera el virus, no de cómo se formó y a quién le echan la culpa, no, de cuál es el ciclo de vida del virus. Y la otra, vamos al panteón, que no es tan peligroso. Pregúntale a los que entierran cuántos entierran hoy al día. En un promedio general en Toluca, antes del COVID, se enterraban entre 8 y 10 personas a la semana. Hoy entierran entre 12 y 14 diarios. Imagínense. Entonces, es tocar realidades que no puedes negar. Si a pesar de eso, Urbano, esta persona desea estar en la misma negación, bueno, ya no es mi responsabilidad. Claro. ¿Qué haré? Bueno, entonces te voy a pedir un favor. Yo acabo de hacer eso hace unos días en Electra. Atrás de mí había un señor sin cubrebocas, valiéndole gorro y pegado a mí. Le dije, mire, a mí no me incomoda que usted esté cerca de mí, pero me incomoda que no esté guardando la sana distancia y no traiga cubrebocas, mi estimado. Es que eso es un cuento, señor. Dije, bueno, según usted, pero yo le pido que vaya usted al Hospital López Mateos. Yo vengo de él, trabajo en él. Si gusta, le doy chance para meterlo. A ver si se mete sin cubrebocas. Y segundo, si usted se quiere morir porque dijo, pues de algo me he de morir, sí, pero muérete tú. Y así se lo dije, ¿eh? Muérete tú, no contamines a los demás. Total, si te quieres morir, libre albedrío. Tu cuerpo y tu vida es tuya. Pero por favor no vengas aquí a contaminar. Y me dice, en la negación, es que me molesta el cubrebocas, siento que me ahogo. Bueno, pues ha habido otras ocasiones en que algo te pones encima de la cara y no protestas y casi te estás ahogando. Usa tu imaginación, algo con un número 69, por ahí algo tiene que Sí, doctor. ver. Siento que me ahogo. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, eso yo te recomendaría y bueno, los filósofos hoy tienen la oportunidad de ayudarnos a ver esta vida con lo que ellos son expertos, amantes del pensamiento positivo y creativo. Sí, doctor. Hoy tienes que ejercer tu parte terapéutica desde la filosofía. Así es. Bueno. Sí. Muchas gracias, amigo, doctor Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Urbano. Gracias a usted. Sí, muchas gracias. Si tomaron nota de mi correo electrónico que está ahí en la publicidad que les compartí, todas estas personas que hicieron preguntas, a mí me gustaría darles respuesta. Como este no es el tiempo que necesitamos para responder, por favor envíame tu pregunta a mi correo electrónico. Me comprometo a contestarlas. Si no de manera inmediata, en el curso de los días, conforme vayan llegando, iré dándome mis espacios para contestarles. A mí me resulta muy interesante y una responsabilidad contestar a todas las personas que se han permitido escribir en el chat y no tuvimos tiempo para en vivo y a todo color hacerlo. Pero me quiero comprometer a responderles. La única condición es, escriban a mi correo, es Gerardo Guerrero Nava, minúsculas todo junto, @gmail.com. Envíame tu pregunta, dime, oye, estuve en la conferencia y mi pregunta es la siguiente. Y me daré tiempo para contestarte. Excelente conferencia, gracias. Gracias a todos y me despido como acostumbro a hacerlo en los cursos, en las conferencias. Gracias, muy amables. Pues como decía, me despido de ustedes en mi estilo personal. Podéis ir en paz, su conferencia ha terminado.
Démosle gracias al rector y a la doctora Gilda. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Gracias a todos. Muchas Buenas gracias. tardes.